Amén, mis hermanos. Bueno, el domingo pasado decíamos que el segundo capítulo de esta carta es un capítulo donde Pablo va a entrar a tratar un tema de corte escatológico. Y vimos como una especie de introducción el versículo 1 y el versículo 2, cómo Pablo alerta a la iglesia, a los tesalonicenses, a no cambiar su manera de pensar, especialmente en cuanto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él. Dijimos que apenas eso fue una introducción, porque vamos a entrar a ver unos versículos que nos van a describir algunas de las señales escatológicas más comunes y significativas en la palabra de Dios. Entonces dice ahí el verso 1, ahí nos va introduciendo al tema. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Ese es el tema del capítulo. El tema del capítulo es que ellos tienen una falsa idea de la venida del Señor Jesús. No sabemos exactamente qué era, pero la idea era que ellos esperaban que el Señor viniera en cualquier momento. Ya sabemos por el verso 3, que es el verso 2, que seguramente hubo algún tipo de enseñanza, algún tipo de carta, algún tipo de influencia espiritual que hizo que los tesalonicenses tuvieran una visión de los últimos tiempos equivocada. Y veíamos la importancia que Pablo le da a la iglesia de Tesalónica de que ellos tengan un fundamento sólido en cuanto a nuestro encuentro con el Señor Jesús. Este asunto se vuelve importante porque tiene que ver con una de las doctrinas importantes de la Biblia. Una de las doctrinas centrales de la palabra de Dios tienen que ver con nuestro Señor Jesús. ¿Quién es? ¿Qué hizo? ¿Cómo murió? ¿Si resucitó? ¿Cómo ascendió? Y la siguiente gran verdad que continúa en ese eslabón de doctrinas innegociables de la fe cristiana es que Él regresará. Ahí el asunto se vuelve importante, porque el cristiano anuncia una obra hecha en la cena, por ejemplo, pero también tiene la esperanza del regreso de su Salvador. Por eso Pablo en este asunto, él quiere ser muy claro. Y por eso entendemos que la palabra nos insta a entender estos asuntos. Dice el verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces la enseñanza para la iglesia de Tesalónica y para todos nosotros es muy clara. El Señor no va a venir, hermano, no se deje engañar por nadie. El Señor no va a venir sin que antes vengan o sucedan ciertos asuntos. Pablo nos da aquí dos señales. Que usted va a darse cuenta que cuando lee Mateo 24, el mensaje del Señor Jesús, cuando lee todo el libro de Daniel y aun cuando lee el libro de Apocalipsis, son dos señales que aparecen recurrentemente antes de la venida del Señor Jesús. La primera es la apostasía y la segunda es la manifestación del hijo de pecado, el hombre de pecado o hijo de perdición, que en otros pasajes es llamado el anticristo, la bestia. Entonces hoy vamos a hablar especialmente la parte que tiene que ver con la apostasía. Claro, nosotros no vamos a poder desvincular la señal de la apostasía con la señal del anticristo, porque este pasaje las une y vamos a darnos cuenta por qué las une. Ahora, cuando veíamos el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, nosotros decíamos que sería algo muy osado, hasta inapropiado poner fechas en cuanto a la venida del Señor. Nadie sabe el día ni la hora. El Señor va a venir como ladrón en la noche. Pero eso no significa
que nosotros no tengamos ciertas señales que nos van a mostrar cuando ese día está cerca. El mismo Pablo aquí nos da dos eventos muy importantes. Claro, debemos evitar la especulación, debemos evitar el sensacionalismo, pero tampoco podemos negar que la palabra sí nos deja ciertas señales claras que vamos a ver antes de la venida de nuestro Señor Jesús. Entonces, antes de ver esas señales, vamos a leer un pasaje ahí en Mateo 16, donde el mismo Señor Jesús exhorta a su generación, porque fue una generación que no tuvo entendimiento de los tiempos. Fue una generación que no discernió la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Fue una generación que vio una gran cantidad de señales, de milagros y de evidencia que apuntaban que el tiempo del Mesías Salvador de Israel había llegado, pero ellos no se dieron cuenta. Y así como sucede en la primera venida de nuestro Señor Jesús, pudiera suceder antes de su regreso. Entonces dice ahí Mateo 16, verso 1, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Mire esa palabra tan fuerte que el Señor le da a los fariseos y a los saduceos. Ellos eran buenos estudiantes de la palabra de Dios. Ellos eran muy legalistas, pero su religión era una religión falsa, hipócrita. Una religión de mandamientos de hombres, una religión de tradición. Ellos no andaban de manera agradable a Dios. Y otra de las características que Jesús nos muestra de estos hombres es que eran ciegos. O sea, estaban sucediendo cosas que ellos no veían. Y entre esas cosas, muchas cosas, pero una de las cosas que el Señor dice acá es que ellos sabían distinguir los cielos, cuando iba a llover, cuando iba a hacer cierto tipo de clima, pero no sabían distinguir las señales de los tiempos. Bueno, nuestra generación todavía más, ¿no? Ayer uno dice, uy, el día estuvo frío, vamos a mirar cómo va a ser el día de mañana. Y ya la misma Google te dice, mañana va a ser la temperatura de acá va a haber lluvias, y generalmente acierta. Porque nosotros de alguna manera podemos distinguir ciertos eventos naturales, más con la tecnología. Pero en aquellos tiempos las personas nomás mirando los cielos se daban cuenta que iba a suceder en aspectos que tenían que ver con el clima. Pero mire lo que el Señor dice, hipócritas que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. O sea que Dios en su infinita sabiduría estableció que los tiempos del desarrollo de su propósito iban a ser marcados por ciertas señales. Esa palabra señales, que es semeion, es una palabra que usa mucho el Nuevo Testamento. Es más, el libro de Apocalipsis nos dice que Dios mandó a su ángel para mostrarle a Juan, declarándole las cosas que iban a suceder. Apocalipsis 1:1. Y esa palabra en el griego declarándole es simeino. O sea, declarándole, pero a través de señales, de imágenes. Porque Dios en su didáctica o en su enseñanza, Él sabe que si Él comienza a explicarnos con una doctrina cierto asunto, va a ser difícil para nosotros entenderlo. Entonces Él escogió dejar señales o imágenes que nos muestran más claramente lo que Dios quiere darnos a entender. ¿Cómo así? Entonces Juan tiene una revelación del cielo y dice, y vi un mar tempestuoso, y del mar surgió una bestia. Y después vi otra imagen, una mujer. Y después vi otra imagen, un dragón. Y él comienza a ver una cantidad de cosas. Pues esas señales o imágenes
apuntan a cosas que habrían de suceder. Y el asunto no solo tenía que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesús. El asunto apuntaba aún con el mismo nacimiento y manifestación de Cristo. Y los judíos no entendieron. Ellos no se apercibieron. Es más, los magos que venían del oriente hasta entendieron una señal de una estrella. Y el mismo rey que era rey en aquellos días en Israel no lo entendió, ni los escribas. Y así pudiera llegar a suceder que, por ejemplo, la iglesia de Tesalónica, esperando la venida del Señor Jesús, no entienda que hay unas señales que Dios dejó para que entendamos que ese día está cerca. Nosotros usamos señales también, hermano. Yo recuerdo una vez íbamos en un campamento y teníamos hartos extranjeros entre nosotros. Dijimos, vamos a visitar a los hermanos de FACA. Entonces se alquiló un colectivo y yo iba dirigiendo el colectivo y yo nunca había ido a FACA por la vía que cogió el colectivo. Entonces cojo yo y llamo al hermano Gino, ¿usted sabe la ruta? Y me dice, sí, mire, cuando usted llegue a cierto lugar hay una señal, la señal de un hospital. A 2 kilómetros hay otra señal, gire a la izquierda, Facatativá y no sé qué. Dije, bueno. Yo ahí las 2 horas pendientes de la señal, pendiente, y yo asustado porque llevamos harto y no. Cuando yo llamé, hermano, es que no hemos encontrado la señal. No, tranquilo, siga ahí derecho por esa vía que usted va a ver la señal. Así como el hermano lo había dicho, llegó un momento que la señal del hospital, ya estamos cerca. Inmediatamente, como al kilómetro, gire a la izquierda, Facatativá. Llegamos. Algo así quiere decir Pablo. Vamos rumbo a la ciudad celestial, nuestro Señor viene, pero estén atentos que en el camino van a aparecer 2 grandes señales. Para que ustedes sepan que cuando vean esas señales, el asunto está cerca, a las puertas. Jesús dijo, hermanos, cuando veáis, la iglesia va a estar presente. La iglesia va a percibir lo que está sucediendo. Por lo menos la iglesia que anda en luz va a darse cuenta. Ahora, yo no sabía cuál era el hospital, yo no sabía cómo era el letrero, pero inmediatamente llegué, entendí. Hay muchas cosas, mis amados hermanos, que no entendemos en este momento. Pero cuando lleguemos al punto, al tiempo, vamos a decir, de eso hablaba Tesalonicenses. De eso era lo que hablaba Pablo. Pero la iglesia necesita estar atenta a las señales que Dios dejó. No podemos ser como estos hombres que no se dieron cuenta. Llegó el Señor y lo resistieron, lo rechazaron. ¿Por qué? El mismo Señor explica ahí en el verso 4. La generación mala y adúltera. Era su estado espiritual de maldad y de apostasía espiritual que hacía que ellos no entendieran, que hacía que ellos no vieran, que hacía que ellos no discernieran las cosas. Entonces la condición espiritual de Israel no les permitió ver. Ahora esperamos que Dios, por su misericordia y por su luz, nos permita a nosotros como iglesia ver qué cosas han de suceder antes de nuestro encuentro con el Señor Jesús. Ya habíamos estudiado ahí antes en Tesalonicenses que Pablo decía que nosotros no estábamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda. Nosotros tenemos la luz de la palabra, la luz de las profecías escritas, la luz del Espíritu Santo que nos da entendimiento y nos da claridad acerca de lo que Él ha dicho. Y no podemos menospreciar la luz, y mucho menos cuando vemos que el día cada vez está más cerca. Por eso entendemos que la palabra nos está dirigiendo a tratar estos asuntos, para que entendamos las señales antes de la venida
de nuestro Señor Jesús. Entonces volvamos a Tesalonicenses. Dice, segunda 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera. Ya Pablo nos había explicado qué manera si lo estudiamos, ¿no? Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Primer señal que Pablo nos dice que vamos a ver es la apostasía ligada al hombre de pecado. Es como si en la carretera Pablo nos dijera, cuando ustedes vayan derecho y caminando, van a encontrarse una ciudad que se llama apostasía, con un letrero grande que dice apostasía, y al lado una que dice hijo de perdición. Cuando ustedes en el camino se encuentren con eso, ustedes saben que ya el día está cerca. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, la palabra apostasía usada en el Nuevo Testamento, dependiendo del contexto, tiene una explicación. En este contexto, aunque hay una discusión, pero no grande, sino la mayoría de intérpretes entienden que la palabra apostasía en este contexto se podría traducir más rebelión o revuelta, ¿sí? ¿En qué sentido algunos comentaristas la explican? Por ejemplo, Matthew Henry dice lo siguiente, citando a Ryle, él dice, significa una revuelta agresiva y definitiva contra Dios, la cual preparará el camino para la aparición del hombre de pecado. Él dice, consistirá en un evento único, como no se ha dado en el transcurso de toda la historia. Un enfriamiento tal que la mayoría de la gente vivirá atacando violentamente la ley de Dios. Muchos comentaristas entienden que esa palabra apostasía se podría traducir rebelión, anarquía, o como nuestro hermano lo está explicando, como un ataque violento generalizado contra la verdad de Dios. Howard Marshall dice lo siguiente: apostasía es una palabra utilizada en el griego para una revuelta política o militar. En este contexto es usada en un ambiente generalizado contra Dios. Se refiere al desvío de la ley de Dios, la verdad de Dios. Quiere decir que en los últimos días, antes de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, los hombres se enfrentarán a Dios a través de su inmoralidad e iniquidad de una manera descarada como no lo ha hecho ninguna generación en la historia de la humanidad. A veces nosotros pensamos que apostasía se refiere a ese cristianismo que abandonó la fe. Ese cristianismo de decretar, de atar, de la prosperidad, de la palabra de fe. Ese cristianismo de Benny Hill, Cash Luna. No, eso es apostasía en el ambiente religioso. Pero aquí el término usado por Pablo en el contexto, y como vamos a ver los otros versículos, se refiere a una condición espiritual general en el mundo. Vamos a ver cómo Jesús habló de esto y cómo Pablo explica un poco esto. Dice ahí, vale citar a otro autor que me parece que usa una frase interesante. Dice, el uso que Pablo hace del artículo definitivo revela que él no tenía en mente una tendencia o flujo general, sino un acto de apostasía identificable y específico. O sea, volvemos a lo mismo, algo que tanto Jesús enseñó como Pablo enseñó que nosotros íbamos a ver. Algo que íbamos a decir, wow, se rebelaron, wow, contra Dios, contra la ley de Dios. Una anarquía moral, espiritual, generalizada en la humanidad.
Entonces, el hecho de que Pablo ponga esta señal, mis hermanos, nos da a entender un poco. Yo creo que en este contexto Pablo apela, como lo vamos a ver ahora, a una condición espiritual generalizada en los últimos tiempos, en los días del anticristo y la apostasía final. Ahora, vamos a mirar que esto no corresponde a un asunto religioso. ¿Por qué? Porque el mismo contexto inmediato nos va a mostrar que Pablo pone la señal, pero él mismo manifiesta que la iglesia va a estar en la verdad. O sea, Pablo no relaciona en este contexto la señal de la apostasía a la iglesia. Por eso decimos que la interpretación es más a algo general. Y yo sé que para algunos es diferente, porque siempre que usamos la palabra apostasía lo referimos a la iglesia y al estado de corrupción de la iglesia. Miren cómo dice el verso 10 en adelante del capítulo 2. Dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. O sea que esa apostasía va a ser un engaño de iniquidad en personas que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, esta apostasía va a caracterizar al mundo impío que rechaza la verdad. Y más adelante en el verso 13, Pablo nos dice que la iglesia no va a estar, por lo menos la iglesia verdadera, ¿no? La iglesia falsa, la iglesia apostatada, la iglesia que no es iglesia, pues es obvio que va a estar ahí. Pero dice Pablo en el 13: pero nosotros debemos dar siempre gracias respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en verdad. O sea, Pablo dice: vendrá la apostasía, vendrá el anticristo. El anticristo tendrá poder en los que rechazan la verdad, en ellos se va a manifestar. Pero en cuanto a ustedes, tenemos que dar gracias a Dios porque Dios los ha elegido para salvación. O sea, el contexto posterior nos muestra que la señal de apostasía, Pablo no la quiere relacionar con la iglesia. Es una señal generalizada. Es una señal que va a incluir el mundo en todas sus facetas, en toda su realidad, en una actitud de rebeldía y de rebelión contra Dios. Ahora, vamos a ir a leer algunos pasajes, por ejemplo, del Sermón del Monte de Jesús, donde Jesús habla que en los últimos tiempos va a suceder esto. Mateo 24, verso 12. Mateo nos va a mostrar eso que estamos leyendo. Entonces, esa palabra apostasía significa literalmente rebelarse contra. En aquellos días era contra un rey o contra una legislación, pero en el contexto espiritual de Mateo y en el contexto que estamos viendo en Tesalónicas, es en un contexto contra Dios. La gente se va a rebelar en los últimos tiempos contra Dios, contra la verdad, contra lo que Dios ha enseñado, su evangelio, su Hijo. Y Jesús dice unas palabras, hermano, muy interesantes aquí en Mateo. Dice Mateo 24, verso 12. Dice: y por haberse, es el discurso escatológico, después lo vamos a mirar los versos anteriores. Yo quiero solo resaltar el asunto de la anarquía, de la rebelión, de la maldad que Pablo nos dice que va a aumentar en esos días. Dice ahí el verso 12: y por haberse multiplicado la maldad. Aquí la palabra más exactamente, hermanos, en el griego maldad es anomía, que también se puede traducir por haberse multiplicado la iniquidad. Y anomía viene de una palabra que es anomos, que significa sin ley, que es lo mismo que anarquía o apostasía, rebelarse, rechazar o abandonar la ley. En este caso se habla de nuestra relación con Dios. Jesús dice que esos días la anarquía, la rebelión, el rechazo a Dios va a ser multiplicado. O sea, esencialmente el Señor describe como Pablo que antes de su venida vamos a ver cómo los hombres
se rebelan, abandonan y rechazan la ley de Dios. Alguien decía, la maldad en los últimos tiempos se manifestará en una vehemencia multiplicada contra Dios. El mal se multiplicará de manera rápida y sin restricciones. La maldad de los últimos días, antes de la venida del Señor Jesús, será diabólicamente agresiva y descarada. En términos espirituales, ¿qué significa esto? Hermanos, es importante que vayamos poniendo atención porque hasta ahora estamos introduciéndonos a qué es esto. Porque tal vez estamos más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Alguien decía, anomía significa que los hombres en vez de tratar de ocultar sus pecados, harán alardes de ellos. Habrá una maldad increíble que alejará a muchos. Los intereses de Dios serán menospreciados, su palabra rechazada y su evangelio menospreciado. Abundará la violencia, la inmoralidad, la lascivia, los deseos egoístas, los vicios personales, los pecados nacionales, leyes contra Dios, contra la verdad, contra el evangelio, contra la familia. En una sola palabra, los hombres se sumirán en una marea de corrupción y se glorificarán en ella. ¿Sí? Eso es lo que dice Pablo. Ahora, hermanos, yo creo que hay enseñanzas que nosotros necesitamos mirar a la luz del reloj profético. Esa visión, a veces que hay algunos movimientos se enfatiza que vamos a hacer todo lo posible por hacer un cambio social, un cambio nacional, un cambio de leyes. Vamos a afectar la nación. Vamos a cambiar nuestra sociedad. Eso es una visión idealista que no concuerda con la Biblia, porque la Biblia dice que los hombres van a ir de mal en peor, engañando y siendo engañados, y la maldad va a proliferar de manera abundante. Dice ahí que eso va a ser intenso, amplio, por haberse multiplicado la anomía, la rebelión, la maldad, la iniquidad, la impiedad, el pecado. ¿Eso qué significa, mis amados hermanos? Antes de la venida del Señor Jesucristo, en nuestro peregrinaje hacia nuestro encuentro con Él, nos vamos a encontrar con un mundo donde la maldad va a estar generalizada. Va a abundar el pecado, la rebeldía, la mentira, el engaño, las obras de la carne, las tentaciones, los vicios, los pecados. Va a haber un aumento y una oposición directa y significativa contra la verdad. Se va a atentar contra el evangelio, se va a atentar contra la palabra, se va a atentar contra la iglesia. Vamos a ver cómo el hombre en su impiedad va a ser muy agresivo en el ambiente familiar, en el ambiente social, en el ambiente político, en el ambiente educativo, los medios de comunicación. El pecado de los hombres va a ser más descarado, tanto en niños, jóvenes, adultos y ancianos. Las personas no van a querer escuchar el evangelio, van a aborrecer el evangelio. Las personas van a odiar la familia. Las personas van a odiar la palabra de Dios de una manera más fragante, de una manera más descarada, de una manera más abierta. Anarquía total y generalizada. La actitud hostil contra la ley de Dios quiere decir actitud hostil contra Cristo, su palabra, su espíritu, su santidad y sus verdades. Eso es lo que dice la Biblia de los tiempos que van a anteceder la venida de nuestro Señor Jesús. Pablo decía, el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos apostatarán de la fe, escuchando y siguiendo doctrinas de demonios. Tremendo los tiempos que el Espíritu dice que vendrían. No solo Jesús, no solo Pablo, el Espíritu Santo. Hermanos, si nosotros vamos
en el tren del evangelio, pero no vamos como turistas. El ejemplo que yo le di, sáquelo ahora. No es que usted en una carretera como y usted va a pasar por una ciudad que dice apostasía, y después pasa por otra ciudad que dice hijo de perdición, y no va a tener un efecto en usted ni en mí. Vamos a pie como peregrinos y vamos a pasar por una región sumamente peligrosa de manera espiritual, de manera moral, de manera social. El mundo cada vez más va a crecer en su maldad. Y más descaro, más abiertamente, más groseramente. El mundo no le va a importar Dios, su palabra, el evangelio, la iglesia. El mundo se va a rebelar. Va a levantar banderas de anarquía contra todo lo que tiene que ver con Dios. Dice Jesús, por llegar a un momento donde la iniquidad se multiplicó, el amor de muchos se enfriará. Ahí es donde le digo que no somos turistas. Ahí es donde le digo que el ambiente moral y espiritual que va a enfrentar la iglesia en los últimos tiempos va a ser tan hostil, va a ser tan radical, va a ser tan fuerte, que aquellos que no estén cimentados firme y fuertemente en el evangelio van a ser enfriados por aquellos días. Dice ahí, de muchos se enfriará el amor. El amor, podemos decir que de manera general en el hombre en aquellos días se va a perder. No habrá amor, no habrá respeto, no habrá valores, no se considerará la vida. Hermanos, ahí es donde les decía que ¿será que no estamos ya en tiempos parecidos? Mire el noticiero, mató a sus papás, mató a su abuela por la herencia, mató a su esposa y a sus hijos, violó a su hija durante 10 años. ¿Usted cree que esa es una generación buena? Cada vez más el ambiente moral que la Biblia nos describe está aconteciendo. Y dice ahí que eso va a tener un efecto. ¿Cuál es el efecto? Enfriamiento en el amor, no solo del mundo, sino a veces de la iglesia también. Hermanos, y ahí es donde yo estos días, no sé por qué, yo creo que Dios estaba preparándome para estos versículos que iba a estar leyendo con ustedes. Yo tenía una sensación de lo difícil que es en nuestros días predicar el evangelio, hablar la verdad, defender la fe, defender la vida, defender la familia. Usted comienza a hablar eso y usted siente que el mundo es hostil a eso, que el mundo rechaza eso, que el mundo odia eso, que el mundo aborrece eso, que el mundo está contra eso. Y es tremendo la maldad generalizada que ya estamos viendo. Pero lo más tremendo no era eso, sino yo pensaba, aún ayer en el estudio de Lucas y todo lo que hemos venido viendo, lo que experimentamos en la conferencia, decía, pero ¿por qué, Señor, si tenemos el mismo Espíritu Santo, tenemos la misma gracia, tenemos el mismo Señor, tenemos la misma Biblia? ¿Por qué veo a mis hermanos apagarse? Porque veo los corazones fríos, tan indiferentes hacia Dios, hacia Cristo, hacia la iglesia, hacia la comunión. Porque somos tan indiferentes hacia predicar el evangelio. Porque somos tan indiferentes hacia sacrificarnos. Porque nos cuesta tanto dar. Porque nos cuesta tanto consagrarnos. Porque nos cuesta tanto dedicarnos a Dios. ¿Cómo vamos a soportar los últimos tiempos si ya existe un enfriamiento, hermanos? Si ya existe una apatía, si nomás congregarse es difícil, orar, leer la Biblia, santificarse, discipular a nuestros hijos, ayudarlos a vencer el pecado, es tan difícil a veces. Y yo decía, Señor, ¿qué tiempo estamos viviendo? Si nosotros no podemos estar en pie en estos días, hermano, ¿cómo vamos a estar el día que todo esto salga de manera abierta, de manera general? Los tiempos que vamos a vivir, hermanos. Pero nomás la manera como ya estamos viviendo es un triste presagio.
Si usted no está en pie ahorita, si usted no es ferviente, consagrado, íntegro, ¿usted espera hacerlo en esos días? Jesús dice, como eso va a aumentar y va a aumentar y va a aumentar, el amor en aquellos días va a desaparecer. ¿O va? No a desaparecer, ¿va a qué? Enfriarse. ¿Cómo está usted, hermano? ¿Frío? ¿Tibio? ¿Caliente? Hay cristianos, hermanos, que parecen retratados en este versículo, hermanos. Fríos. ¿Por qué está frío, hermano? No, es que... Y ahí donde la iniquidad tiene un efecto. No, es que yo me reunía en tal iglesia y ese pastor era un sinvergüenza, un descarado, un esto. ¿Y qué causó eso en usted? No, ya no me quiero congregar. Ya no quiero buscar. Ya no quiero predicar. Ya no quiero servir como lo hacía antes. La maldad enfrió. No, es que en estos días no vale la pena casarse, no vale la pena ser fiel, no vale... La maldad y la impiedad, ¿qué? Enfrió el amor. Nosotros vivimos en un mundo, hermano, que está cada vez más a vísperas de una rebelión total y generalizada. Ya no hay restricciones, ya no hay frenos. El cine, la música, la educación, la política, parece que todo está girando hacia una rebelión como en los días donde edificaron una torre contra Dios. ¿Usted no siente que el mundo va en esas aguas? El asunto, mi hermano, es que eso va a tener un efecto en nosotros y nosotros no nos apercibimos. La iniquidad, la rebelión, la anarquía va a enfriar a muchos. Iniquidad sin Dios, sin ley, sin temor, el pecado va a abundar. Y si nosotros no vigilamos en cuanto a la oscuridad, la moralidad y la maldad que tiene este mundo, eso va a llegar a nosotros teniendo un efecto negativo en nuestra vida espiritual. Esa iniquidad, ese pecado, esas tentaciones que cada vez van a ser más, que cada vez van a ser más cercanas, que cada vez van a ser más fáciles, van a llegar a nuestra vida. No es un turista y usted no va solo. Yo le decía a mi esposa en estos días, los hermanos piensan que uno habla por hablar, hermanos. Hermano, si usted tiene un hijo y usted ama a su hijo y usted le da un celular antes de los 18 años, 17 años que se convierta, usted está abriendo una puerta a la iniquidad a su hijo, que su hijo lo va a... Usted no sabe lo que va a llegar a ser su hijo con el internet en nuestros días, hermano. Usted no sabe, hermanos. Yo quisiera sentarlo a los papás a un rato de consejería. Y las cosas que uno escucha en consejería, hermanos. Yo quisiera que usted, como papá, como mamá, se sentara conmigo un día, hermanos. Y usted viera la iniquidad que está corrompiendo a nuestra generación. Pero los papás son ingenuos. Los papás creen que eso no va a... Mi hijo nunca... Como decía alguien, así usted dijera, yo soy el peor de los pecadores. Usted no sabe la capacidad que usted tiene para pecar, ni los suyos. Usted no se imagina hasta dónde usted puede llegar. Y vivimos en un mundo donde te dice, mira, el pecado es así, fácil, instantáneo, rápido. Y sin darnos cuenta tenemos una generación totalmente inmoral, esclava a los pecados sexuales, esclava a los placeres, esclava a la ambición, al éxito. Cada vez más viviendo contra Dios, aunque sea en el secreto. Al momento que llega y se hace público, abierto. Hermano, pero nosotros a veces no entendemos esas cosas. El hermano Pablo habla por hablar. Los hermanos escuchan, no entienden, no aplican. Y después está uno ahí. Tenemos que hacer algo porque mire lo que está pasando, mire lo que está pasando, mire lo que está pasando, mire lo que... Comienza a ser repetitivo, hermanos. Hermanos, nosotros no podemos pensar que ese enfriamiento es afuera. Hay un enfriamiento,
Bueno, que a veces hasta los hermanos hasta de verdad, llamarlos a orar, llamarlos a santificarse, llamarlos a servir, llamarlos a predicar el evangelio, eso es prácticamente algo del pasado. ¿Por qué es tan difícil en nuestros días todo eso? Bueno, Jesús dijo, como aumenta la iniquidad, eso tiene un efecto de enfriamiento entre nosotros. En medio, en general, el amor se va, el respeto por Dios, por su palabra, la consagración, la devoción. Y mire lo que dice Jesús en ese contexto de iniquidad y maldad. Porque hermano, piense, porque a veces los hermanos dicen, no hermano, no puedo con esta lucha, no puedo con estas situaciones, no puedo con las cosas que están pasando. Pues el asunto, mi hermano, es que el asunto no va a mejorar. El asunto no va a mejorar. O sea, en la medida que nos acerquemos a la venida del Señor, la noche va a oscurecer. Y más profundamente, más densamente. Entonces, cuando se está sucediendo eso, mire lo que dice Jesús ahí. Mas el que persevere hasta el fin. Jesús no dice, cuando esté sucediendo todas estas cosas, yo voy a sacarlos. Yo voy a evitar que pasen por ahí. Yo los voy a arrebatar. ¿Jesús dice eso? No, hermanos. Lastimosamente la enseñanza de un arrebatamiento antes de estos eventos no está arraigado a las Escrituras. La enseñanza de Jesús no era compórtense bien para que cuando vengan esos días yo los saco. ¿Usted lee eso ahí? No. Cuando eso esté sucediendo, hay una apostasía, una anarquía generalizada. ¿Qué deben hacer los hombres? Por lo menos los creyentes. Más el que persevere hasta el fin. El llamado de Dios es a la ¿qué? Perseverancia. Perseverancia es una palabra que se traduce de muchas maneras en el Nuevo Testamento. Esa palabra upumene, ¿se acuerda que la hemos hablado mucho? Paciencia, que significa estar debajo de unas situaciones adversas y soportar. Entonces la idea del Señor Jesús es que cuando vengan esos tiempos, la iglesia tiene que soportar esos tiempos, enfrentar esos tiempos, resistir esos tiempos, ser fiel en esos tiempos. La perseverancia es una característica de la vida cristiana, de los salvos, como dice ahí. Hermanos, pero volvemos a lo otro. Si nosotros, ¿qué es perseverar? La idea era, por ejemplo, cuando venía un ejército, yo sé que usted ha visto esas películas así, los soldados romanos, se juntaban los soldados romanos, unían sus escudos y resistían avanzando. ¿Se ha visto esa idea? Y resistían avanzando, la idea es eso. La idea es que el mundo va a estar en contra de Dios, en contra de Cristo, en contra del Evangelio, y la iglesia unida a Cristo va a tener que soportar y resistir, y resistir, y resistir, y resistir hasta que Él venga. Da la idea de estar firmes, hermanos. Da la idea de ser constantes. Da la idea de ser diligentes. Da la idea de ser esforzados. Da la idea de no abandonar, porque si yo abandono, habrá un hueco para que se entre por ahí. Hermanos, más que darles un panorama escatológico, yo puedo ponerle un mapa aquí y decirle, esto va a suceder antes de la venida, esto va a suceder antes de la venida y ya. Así son muchos de los estudios escatológicos que yo he visto. La idea es que nosotros entendamos qué va a suceder y qué espera de Dios de nosotros en aquellos días. Él espera que perseveremos. Él espera que nos esforcemos. Él espera que resistamos. Él espera que no nos rindamos. Él espera que estemos firmes. Pero volvemos a las mismas aplicaciones. ¿Cómo vamos a estar firmes allá si no estamos firmes acá? Si sucediera hace tiempo, pensemos así hipotéticamente, el mundo se levanta, un gobernador mundial que está contra Dios totalmente, contra Cristo, contra el Evangelio, contra la iglesia. Él determina prohibir la Biblia, los lugares de culto, los lugares de adoración.
Hace un censo para mirar quiénes son cristianos. Pide a los cristianos entregar a sus hijos, entregar sus negocios, entregar su dinero, abandonar su profesión. ¿Usted estaría preparado para eso? ¿Su esposa estaría preparado para eso? ¿Sus hijos estarían preparados para esos tiempos? Bueno, la Biblia dice que esos tiempos, hermano, van a suceder. Así lo dice la Biblia, hermanos. Estamos perseverando, nos estamos preparando. Yo por eso decía que estos días sentía tan, hermano, yo llevo pues no tantos años en la fe cristiana, ya casi 18, pero no había sentido nunca había sentido tanto la necesidad de esforzarme para orar, la necesidad de esforzarme para leer la palabra, la necesidad de esforzarme para congregarme, la necesidad de esforzarme para cumplir mis deberes, enseñar acá, aconsejar, dar clases. Nunca había sentido tanta opresión espiritual como la que he estado sintiendo últimamente, físicamente. Una cosa así agobiante. Una cosa que uno a veces dice, uy no, vámonos de vacaciones. Una cosa que uno dice, no, dejemos de hacer esto. Una cosa que dice uno, ya no más consejería, ya no más visita, ya no más. Y no solo lo de acá, las otras iglesias que llaman, los hermanos, que este asunto, problema acá, problema allá. Que uno dice, Señor, me rindo. Pero el mensaje de Dios para nosotros es el que perseverare. No podemos abandonar, hermanos. No podemos cansarnos. No podemos dejar atrás. Hermano, hay cristianos que volvemos a lo que ya habíamos estudiado en la carta. Señor, este año voy a hacer, este año voy a vivir, este voy a entregar, este año voy a vencer este pecado, este año voy a hacer esto. Y necesitamos ser firmes en nuestra vocación, hermanos. Ser constantes en nuestro llamado. Necesitamos abandonar la manera ridícula que viven algunos cristianos. Comprando, vendiendo, paseando, viviendo para sus propios deseos, construyendo un castillo en un mundo de nada. Necesitamos tomar seriamente lo que es el sacrificio, la devoción, la santidad, el servicio, el amor. Va a llegar días donde no va a haber lugar para ese cristianismo tibio, dominguero y carnal. Va a haber días donde definitivamente los tiempos van a separar el trigo de la cizaña. No juegue a ser cristiano, no juegue con el pecado, no juegue con el mundo. Es un dragón que si usted juega con eso lo devora. Un dragón peligroso, lleno de tentáculos, lleno de tentaciones, lleno de mentiras. Es que uno ve cómo está abundando la inmoralidad, la depresión, la ansiedad, las crisis, la preocupación. Todo está abundando en el mundo. ¿Usted lo está viendo, hermanos? Cada vez más vamos entrando a un tiempo que uno dice, ¿será Señor que nos estás dando el último chance? ¿Será que nos estás dando esas palabras que decíamos del profeta Elías? Yo las he sentido muy dicientes para mi corazón. ¿Hasta cuándo? Hasta parece que el mundo está ya cogiendo el color que debe coger. Pero la iglesia, hermanos, a veces como que una iglesia tímida, pálida, fría. Una iglesia sufriendo el daño del pecado en sus propias filas, sus propios hijos. Una iglesia desmotivada. Una iglesia sin obras, sin testimonio. Tremendo, ¿no, hermanos? El que persevere hasta el fin, este será salvo. La salvación es por la fe, pero en aquellos días los salvos van a ser conocidos por su perseverancia, por su fidelidad, por su firmeza. Hay otro versículo, hermano. Yo en algún momento dije, Señor, me estoy desviando del tema, pero hay unos versículos que cuando estaba meditando en estos asuntos venían a mi corazón, hermano, que son versículos que son más versículos que nos deben llevar a reflexionar en cuanto a esos últimos tiempos. Vamos a leerlo. Está en Lucas 18:8. También el Señor va a hablar de los últimos tiempos en este versículo. Tal vez no voy a poder avanzar mucho, pero
Pero esto nos va ayudando, hermanos. Es el contexto de la parábola de la mujer viuda que ora. ¿Se acuerdan la parábola? La parábola va del 1 al 7. Jesús comenzó diciendo que esta era una parábola para enseñarnos la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y la parábola contiene la idea de una mujer que le insiste a un juez injusto, y le insiste y el juez injusto, al ver la insistencia de la mujer, dice: bueno, para que no me moleste más, le voy a cumplir lo que me está pidiendo. Y la enseñanza está en el verso 7, que dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? La enseñanza es muy preciosa, aquí la hemos estudiado, pero a mí no me impacta tanto la enseñanza, sino la frase siguiente. Mire la frase siguiente, que nos remonta ya al último tiempo también. Dice: os digo que pronto les hará justicia. Mire esta frase: pero cuando venga el Hijo del Hombre. Ya él salió de la enseñanza y se remontó a los últimos tiempos. Pero cuando venga el Hijo del Hombre. Mire esa pregunta: ¿hallará fe en la tierra? Jesús concluye la parábola con una pregunta reflexiva. Hernández Díaz decía: una pregunta perturbadora. Es como si le estuviera diciendo: cuando yo regrese, hallaré fe en la tierra. ¿En qué contexto? Mira el contexto ahora es más significativo. Esta mujer, esperando que se le hiciera justicia, oraba y oraba y oraba y oraba. Es como si el Señor dijera: ¿será que cuando yo regrese voy a encontrar hombres con la fe de esta mujer que oraba? ¿Sí ven? ¿Será que cuando yo regrese voy a encontrar hombres que estén clamando a Dios de día y de noche? ¿Será que cuando yo regrese voy a encontrar personas perseverando en mí? ¿Será que cuando yo regrese habrá fe? ¿Habrá oración? ¿Habrá amor? ¿Habrá sacrificio? Es una pregunta perturbadora, ¿cierto, hermanos? Pero también reflexiva. Si el Señor, hermanos, regresara hoy, hipotéticamente hablando, ¿cómo nos hallaría orando como esta mujer de día y de noche, consagrándonos, sirviéndole, amándole? Si el Señor regresara, ¿cómo encontraría a su pueblo? Pues el mundo ya sabemos cómo va a estar, ¿cierto, hermanos? El mundo va a estar en una rebelión generalizada contra Dios. Pero el Señor espera encontrar a su iglesia como esta mujer. Hermanos, necesitamos estar orando. Estos son tiempos donde a veces vienen a uno como diciendo: hermano, deme la receta para solucionar esto. Punto 1, punto 2, punto 3. Vaya, está fácil. Hermano, hay cosas que solo un espíritu constante y dedicado a la oración va a experimentar. Hay cosas que solo la devoción de día y de noche intensa va a soportar. Yo le puedo decir, hermano, nosotros nos sentimos tan débiles, pero ¿qué nos sostiene? Esa necesidad de estar orando constantemente. Esa necesidad de estar buscando constantemente. Porque cada vez nos sentimos más débiles y cada vez sentimos que la realidad del mundo es más... Yo creo, hermanos, que el libro de Hechos es muy inspirador para nosotros, pero difícilmente nuestra generación con tanta maldad va a ver cosas así. Va a ser cada vez más difícil evangelizar, hermanos. Va a ser cada vez más difícil discipular. Va a ser cada vez más difícil vencer. Va a ser cada vez más difícil tener familia, hermanos. Va a ser cada vez más difícil criar hijos. Hermanos, yo en estos días veo unas noticias que me sentía... O sea, noticias que le llegan a uno y noticias que uno ve en internet. Niña de 5 años violada por tu compañero. Un hermano nos dice de otro país: hermano, cogieron a mi niña, 10 niñas, y la obligaron a besarse entre ellas en el salón del colegio. O sea, la maldad, hermanos, que estamos viendo en nuestras generaciones no es lo que vivía. Yo nunca viví eso en el colegio, hermanos. Vivimos días
peligrosos, días malos. Y el Señor espera que su iglesia esté orando, buscando y consagrándose. Alguien nos decía, es que ustedes son exagerados. Hermanos, solo el sapo que se ha acostumbrado al calor de la olla no ve que está hirviendo y que va a explotar. Se nos volvió tan común el pecado. Prenda el noticiero, hermanos. Mire esas noticias que salen a la luz. ¿Cuánto nos sale a la luz? Apostasía. Y dice Jesús, hallaré fe en la tierra. Hermano, hoy en día usted sale, iglesia acá, iglesia allá, va a comprar Biblias, abre YouTube, pone Spotify, escucha música cristiana. Hermanos, todo eso va a ser odiado, todo eso va a ser perseguido. Estas oportunidades de estar juntos adorando a Dios, hermanos, en algún momento las cosas van a cambiar, porque la Biblia dice que van a cambiar. Ya vamos a verlo en los versos siguientes. Hasta ahora estamos viendo como el clímax espiritual de los últimos tiempos. Y algunas preguntas que hace Jesús. Esa pregunta a mí esa pregunta, hermano, no es una enseñanza, no es una doctrina, no es que está diciendo Jesús que no va a haber fe. Es una pregunta. ¿Y saben para qué son las preguntas? Para hacernos pensar. ¿Será que va a haber fe? ¿Será que yo voy a tener fe en esos días? Sí, hermanos, si a veces estoy perdiendo la fe con cosas que... ¿Será que esos días voy a tener fe? ¿Amor? Bueno, hay una esperanza. Jesús en Mateo, después del versículo que leíamos, decía, y el evangelio va a ser predicado a todas las naciones. O sea que sí van a haber cristianos en lo que es, predicando. De pronto no van a ser oídos. De pronto no van a ser aplaudidos por el mundo, pero el evangelio va a llenar toda la tierra. Volvamos ahí a 2 Tesalonicenses. Me quedé en este versículo, hermanos. Me quedé en este versículo. Dice ahí, pero con esto va a ir terminando. Igual lo vamos a ir detallando más adelante. 2 Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia de la apostasía en algunos tiempos de la historia con esta apostasía? Y ahí quiero ir cerrando. Dice ahí, y se manifieste el hombre de pecado. Esta apostasía también va a ser clara porque va a tener un líder mundial que la promueve. Toda rebelión tiene sus incitadores. Todo movimiento tiene sus líderes. El movimiento de apostasía final del mundo va a ser liderado por Satanás, con su instrumento llamado el hijo de perdición. Entonces eso nos ayuda a identificar cierta apostasía que ha existido en el mundo, aún esa apostasía que vemos en nuestros días contra Dios, pero esta va a tener un líder que la va a encabezar, el hijo de perdición. Entonces, los próximos domingos vamos a estar entrando en detalle en este hombre, su origen, su influencia, sus obras y su final, porque son las cosas que la palabra nos va a enumerar desde el verso 4 en adelante. Hoy apenas por el tiempo y por no pasar tan rápido, querría resaltar un poco la condición espiritual que Pablo pone de los últimos días. Hermanos, el Señor nos prepare. ¿Sabe cuál es nuestro trabajo? Dice Pablo: preparar una novia santa y sin mancha para esos días. Ayer hablábamos de Felipe, decíamos Felipe hizo una obra tremenda porque Dios lo preparó, lo enseñó, para que cuando llegara el momento Felipe hiciera una obra importante. ¿Quién sabe, mis hermanos, para qué día nos estamos preparando? ¿Quién sabe para qué nos estamos llenando de tanta palabra, de tantas cosas preciosas?
¿Quién sabe para qué está criando a sus hijos? ¿Qué días van a enfrentar sus hijos? ¿Quién sabe qué tiempos hemos de vivir, hermanos? Pero la Biblia es clara. No seamos ingenuos en nuestra manera de pensar. Preparémonos, oremos, velemos, santifiquémonos. No andemos de noche, hermano. No es tiempo para perder en vanidades. No es tiempo para estar en el pecado, ni en las atracciones superficiales de este mundo. Necesitamos personas más dedicadas, familias. A veces, hermanos, excusa, no, hermanos, que el sábado, no, hermanos, ¿qué tal? No, hermanos, ustedes van a desear tener las cosas que tenemos ahora y de pronto no las vamos a tener. A veces menosprecia la comunión, la iglesia, los estudios, la escuela, menosprecia tantos medios de hermanos. ¿Quién sabe Dios para qué nos está preparando? Usted no tiene un ejército al cual lo viste, le da armas, le da instrucción, le da entrenamiento para que ellos se vayan a descansar. Se los está preparando para la guerra. Cada vez se aproxima más la guerra de los últimos tiempos. Y que el Señor nos halle preparados para esos días.